una catedrática de la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, una eminencia europea, se atrevió a menospreciar al Perú, tildándolo de país anclado en el subdesarrollo. La profesora Elena Vargas, una supuesta experta en educación que llevaba 20 años predicando la superioridad del sistema español, soltó una carcajada frente a sus alumnos cuando le sugirieron la idea de visitar un colegio peruano. Sin embargo, la escena que presenció en el comedor de una escuela pública cualquiera, en un distrito de Lima, bastó para pulverizar sus convicciones de 2 décadas en apenas 3 días. Mientras en España se les da a los niños croquetas de pollo congeladas por 2 euros, en el Perú, por un costo equivalente a 3 euros, el Estado provee arroz caliente y 3 tipos de guisos supervisados por una nutricionista profesional. A diferencia de los comedores españoles que llegaron a enfermar a 7.500 personas por un brote masivo de norovirus, en el Perú, cada colegio es sometido a rigurosas inspecciones de salubridad por parte de entidades estatales 2 veces al mes. La impactante verdad sobre la educación peruana que obligó a esta arrogante profesora de Madrid a agachar la cabeza, la revelaremos ahora mismo. En una mañana soleada de septiembre de 2024, en un aula de seminarios del 3er piso de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, unos 20 estudiantes debatían con fervor. De pie, frente a la clase, se encontraba la profesora Elena Vargas, una mujer de 48 años de apariencia impecable, vestida con un elegante traje sastre gris. Durante 20 años, desde ese mismo podio, había adoctrinado a generaciones sobre la supremacía del sistema educativo español. Elena poseía un doctorado en educación por la Universidad de Oxford y su libro, escrito 10 años atrás, La excelencia de la educación española, se había convertido en el más vendido en la categoría de educación de Amazon. Su currículum era un desfile de logros deslumbrantes: asesora del Ministerio de Educación de España, miembro del Consejo de Evaluación de Políticas Educativas de la Comunidad de Madrid y directora de la Asociación Nacional de Pedagogía. En los círculos académicos, su opinión era considerada ley. El tema de la clase de ese día era un análisis comparativo de los sistemas educativos globales. Elena proyectó en la pantalla datos e indicadores de los países de la OCDE y comenzó su sermón. España, con su educación centrada en el alumno, fomenta la creatividad. Mientras tanto, los países asiáticos y, por supuesto, muchos en Latinoamérica, siguen atrapados en un modelo educativo basado en la memorización y el adoctrinamiento, sentenció con aire de superioridad. Mencionó específicamente al Perú y a algunos de sus vecinos, señalando que, a pesar de sus altos puntajes en algunas pruebas, los niveles de felicidad de sus estudiantes eran bajos. Un estudiante levantó la mano. Profesora, pero leí un artículo que decía que el Perú se ubicaba en los primeros puestos en la categoría de matemáticas en la evaluación PISA. Elena esbozó una sonrisa condescendiente. Cierto, sus puntajes son altos. Pero, ¿acaso eso significa realmente que su educación es un éxito? Los estudiantes en el Perú pierden su infancia pasando 15 horas al día en academias, resolviendo problemas mecánicamente. Nuestros alumnos en España, después del colegio, juegan al fútbol. Se reúnen con amigos y exploran sus pasiones. ¿Qué educación es más saludable? Los estudiantes asintieron, la lógica de Elena parecía irrefutable. Ella continuó su ataque. Además, la educación en esa parte del mundo sigue influenciada por sistemas autoritarios, especialmente en un país como el Perú. Claro, debido a su historia y su ubicación geográfica, esa influencia es inevitable. Algunos estudiantes soltaron una risita. Elena se sentía inmensamente orgullosa de su carrera. Había visitado más de 50 colegios en toda España y había investigado personalmente los sistemas educativos de Portugal y Francia. Sin embargo, jamás había puesto un pie en Sudamérica. No sentía la necesidad. Los datos, las estadísticas y las investigaciones eran más que suficientes, y sus teorías eran ampliamente reconocidas en el mundo académico. Al terminar la clase, Elena regresó a su despacho. En una vitrina, la primera edición de su libro, La excelencia de la educación española, estaba enmarcada como una reliquia. A su lado, revistas académicas y tesis de investigación se alineaban en perfecto orden. Las paredes estaban adornadas con placas de reconocimiento: mejor docente de la Universidad Complutense, premio al logro de la Asociación Nacional de Pedagogía. Elena sorbió su café mientras miraba por la ventana. Los rascacielos de Madrid brillaban bajo el sol. Sentía un profundo orgullo de enseñar aquí, en la mejor institución del mundo, investigando el mejor sistema educativo del mundo. La próxima semana tenía previsto presentar una nueva ponencia en un congreso. Su título: ¿Por qué el modelo educativo español lidera el siglo XXI? Esa noche, Elena regresó a su lujoso apartamento en el distrito de Salamanca.
Desde su ventana se divisaba el Parque del Retiro. Se sirvió una copa de vino, se sentó en el sofá y revisó sus correos electrónicos. Quería repasar la agenda de la reunión del consejo escolar que tendría lugar al día siguiente. Lo que no sabía era que en esa misma reunión recibiría una propuesta que sacudiría hasta los cimientos la fe que había mantenido inquebrantable durante 20 años. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, una atmósfera tensa se respiraba en la sala de juntas de la Academia San Isidro, ubicada en la prestigiosa calle de Serrano. La Academia San Isidro era el colegio secundario privado más elitista de Madrid, con una matrícula anual que alcanzaba los 30.000 euros. Se daba por sentado que sus egresados ingresarían a las mejores universidades del mundo, como Oxford, Cambridge o las de la Ivy League. Elena ocupaba el cargo de asesora educativa principal y era la máxima responsable del diseño curricular de la institución. 10 miembros del consejo estaban sentados alrededor de una mesa redonda cuando el presidente, Roberto Müller, dio inicio a la reunión. Hoy tenemos un punto importante en la agenda. Se trata del programa de intercambio cultural internacional para nuestros estudiantes este año. Roberto distribuyó unos documentos mientras continuaba. Este año planeamos fortalecer nuestros lazos con Sudamérica. Específicamente, organizaremos un programa de intercambio de 2 semanas con un colegio nacional emblemático en Lima, Perú. Participarán 20 de nuestros alumnos y 3 profesores. Elena frunció el ceño mientras leía el documento. ¿Perú? ¿Por qué precisamente el Perú? Su voz denotaba una clara molestia. Roberto respondió con calma. El Perú ha obtenido excelentes resultados en las últimas evaluaciones educativas de la OCDE, y varios padres de familia nos han solicitado un intercambio cultural con esa región. Elena resopló. Esos resultados a los que se refiere son solo puntajes de exámenes. ¿Qué podrían aprender nuestros alumnos de un sistema educativo tan adoctrinador? El entorno educativo en el Perú aún no supera los estándares de un país en vías de desarrollo. Me opongo a este programa. Otro miembro del consejo intervino. Profesora Elena, pero según los últimos datos de investigación, la tasa de participación en educación superior en el Perú es una de las más altas de la OCDE. Elena replicó con firmeza, eso solo significa que su tasa de matrícula universitaria es alta. El aspecto cualitativo es completamente distinto. Llevo 20 años investigando la educación, sinceramente, no hay nada que podamos aprender de un país como el Perú. Roberto parecía desconcertado. Pero, profesora Elena, este asunto ya ha sido acordado con los representantes de los padres de familia. Quisiéramos pedirle que usted nos acompañe como profesora guía. Elena lo miró con incredulidad. ¿Por qué tendría que ir yo a un lugar así? El presidente del consejo dijo con cautela, sería muy beneficioso que usted pudiera ir en persona y explicarles a los alumnos las ventajas y desventajas de los distintos sistemas educativos. Podría ofrecer un análisis comparativo desde la perspectiva de una experta. Elena lo pensó un momento y luego sonrió con cinismo. Está bien, iré. Mostrarles directamente a los alumnos un ejemplo de un sistema educativo fallido también podría ser una buena lección. Terminada la reunión, Elena se encontró con 2 colegas en el pasillo. Uno de ellos le preguntó, Elena, he oído que vas a ir al Perú. ¿Qué te parece? Elena se encogió de hombros. Sinceramente, me parece una pérdida de tiempo. ¿No es ese el país del que se dice que sigue siendo caótico y corrupto? ¿Qué tan avanzado puede ser? El otro profesor, sorprendido, la contradijo, Elena, ese es un estereotipo antiguo. El Perú es un país completamente diferente ahora. Elena agitó la mano con desdén. Lo sé. Pero culturalmente es similar, ¿no? Autoritario, uniforme. En fin, solo tengo que aguantar 2 semanas. Esa noche, en su despacho, Elena buscó información sobre el Perú. Tecleó, Sistema Educativo Peruano, en el buscador. Los resultados le mostraron artículos sobre los altos niveles de estrés estudiantil, los costos excesivos de las academias preuniversitarias y la feroz competencia por ingresar a la universidad. Elena asintió y murmuró para sí, lo sabía. Sin embargo, no leyó con detenimiento el informe de la OCDE, Education at a Glance 2024. Se saltó la parte que indicaba que la tasa de finalización de la educación superior entre los jóvenes peruanos de 25 a 34 años alcanzaba un impresionante 69.7%, ocupando el primer lugar en la OCDE. También pasó por alto las estadísticas que mostraban que la equidad educativa intergeneracional en el Perú era 2 veces mayor que en España, y los datos que indicaban que el Perú no dejaba de aumentar su gasto público por estudiante.
Elena cerró su laptop y suspiró. Solo debo soportarlo 2 semanas. Será un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Aún no se daba cuenta de que esas 2 semanas cambiarían su vida para siempre. El primer lunes de octubre de 2024, por la mañana, 20 estudiantes y 3 profesores de la Academia San Isidro llegaron al vestíbulo de llegadas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Acababan de aterrizar en suelo peruano tras un largo vuelo de casi 16 horas. Con el rostro fatigado, Elena arrastraba su maleta mientras observaba a su alrededor. El aeropuerto era mucho más moderno de lo que había imaginado. Pisos de mármol relucientes, paneles de información electrónicos de última generación y un sistema de inmigración automatizado captaron su atención. El aeropuerto no está mal, pensó para sus adentros, pero un buen aeropuerto no significa que la educación también lo sea. El profesor de enlace del lado peruano, el señor Carlos Mendoza, los recibió con una cálida sonrisa. Bienvenidos. Deben estar agotados por el viaje. Soy Carlos Mendoza, profesor de inglés del colegio emblemático Alfonso Ugarte. Elena apenas le estrechó la mano y le dirigió un saludo formal. El profesor Mendoza sugirió, ¿qué les parece si vamos al hotel en transporte público? Usando el Metropolitano, podemos llegar en unos 40 minutos. Elena sintió una punzada de ansiedad, pero no pudo negarse. Al llegar a la estación del Metropolitano, Elena quedó boquiabierta. El andén estaba impecable y contaba con puertas de seguridad, algo que no todas las estaciones del metro de Madrid tenían. El bus articulado llegó puntualmente, según el horario. Elena lo comparó con algunos servicios de tren en España, que a menudo sufrían retrasos. El interior del bus fue aún más sorprendente. Asientos limpios, aire acondicionado potente, wifi gratuito e incluso puertos USB para cargar dispositivos. Un estudiante comentó, profesora, este bus es mucho mejor que algunos trenes de Madrid. Elena no respondió. El paisaje urbano de Lima se desplegaba tras la ventana, imponentes complejos de apartamentos, avenidas ordenadas y modernos paneles publicitarios digitales se extendían ante sus ojos. Esto es solo la fachada, pensó Elena. Lo que importa es la calidad de la educación. Se alojaron en un hotel impecable en el distrito de Miraflores. Elena dejó su equipaje en la habitación y descansó un momento. Desde la ventana, la vista nocturna de Lima era impresionante. Las luces de neón y los rascacielos brillaban. No es tan majestuoso como Madrid, pero no está nada mal, murmuró. A la mañana siguiente, comenzaron las actividades. El primer destino era un colegio nacional emblemático situado en el distrito de San Isidro. Al cruzar la puerta principal, los recibió un patio impecablemente cuidado. Los alumnos vestían uniformes pulcros y los pasillos del colegio se veían tranquilos y limpios. El profesor Mendoza los guió en un recorrido. Nuestro colegio es una institución pública fundada en la década de 1980. Tenemos alrededor de 1.100 estudiantes y unos 70 profesores. Elena escuchaba a medias y luego preguntó, ¿cuál es el promedio de horas de estudio de los alumnos? Leí un artículo que afirmaba que estudiaban 15 horas al día. El profesor Mendoza sonrió. Eso es una exageración. Nuestras clases empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 3 de la tarde. Hay actividades extracurriculars, pero no son obligatorias. Elena mostró una expresión de duda. Pero, ¿y las academias preuniversitarias? ¿No van muchos alumnos a academias? Claro que hay alumnos que van, pero su número ha disminuido mucho últimamente. Es que el colegio ofrece programas de reforzamiento después de clases, de forma gratuita, explicó el profesor Mendoza. Eso es solo lo que dicen para quedar bien, pensó Elena para sus adentros. Entraron a un aula. Unos 30 alumnos estaban sentados mientras un profesor de matemáticas resolvía un problema en la pizarra. Elena observó la clase desde el fondo. El profesor lanzaba preguntas y los alumnos levantaban la mano con entusiasmo para responder. Pues no parece tan adoctrinador como pensaba, reflexionó, un poco sorprendida. Sin embargo, seguía convencida, esta debe ser una clase modelo, preparada especialmente para nosotros. Normalmente debe ser diferente. Elena se esforzaba por mantener sus prejuicios intactos. Llegó la hora del almuerzo. El profesor Mendoza dijo, ahora, vamos al comedor. Será una buena experiencia para ustedes probar el almuerzo escolar peruano. Elena lo siguió sin muchas expectativas. El almuerzo escolar es igual en todas partes. Probablemente comida congelada o sándwiches simples. Bajaron las escaleras hacia el comedor en el primer piso.
A mitad de la escalera, Elena se detuvo. Un aroma delicioso y complejo flotaba en el aire. El olor de un ají de gallina recién preparado, el vapor del arroz recién graneado y el sofrito de un aderezo se mezclaban en una sinfonía apetitosa. ¡Qué extraño! ¿Cómo puede un comedor oler así? Cuando la puerta del comedor se abrió, los ojos de Elena se desorbitaron. La escena que vio era completamente diferente a todo lo que había presenciado en los colegios de España durante 20 años. Los alumnos hacían una cola ordenada y, en la barra de servicio, se exhibía comida caliente y humeante. Elena no podía creer lo que veía. El comedor era espacioso y limpio, con capacidad para unas 300 personas. El suelo brillaba y las mesas y sillas estaban perfectamente dispuestas. Elena se acercó lentamente a la barra. Detrás, los encargados del servicio, vestidos con uniformes blancos, gorros y mascarillas, servían la comida amablemente con grandes cucharones. Elena observó cada plato. En la primera bandeja había arroz blanco, graneado y humeante. En la segunda, un cremoso ají de gallina, con su inconfundible color amarillo y trozos de pechuga de pollo. En la tercera, lomo saltado. En la cuarta, una generosa porción de papas a la huancaína. En la quinta, una ensalada fresca. Y en la sexta, fruta fresca, ese día eran rodajas de papaya arequipeña. La boca de Elena se abrió de asombro. ¿Todo esto es gratis?, preguntó con voz temblorosa. El profesor Mendoza respondió, sí. En nuestro país, desde hace varios años, el gobierno financia el programa Alibarma, que provee almuerzos nutritivos y gratuitos a los estudiantes de primaria y secundaria. Todos los alumnos comen lo mismo. No hay distinción entre ricos y pobres. Elena calculó mentalmente. Un menú así en España costaría, como mínimo, 10 euros. Arroz, un guiso contundente, carne, entrada y fruta. Incluso en el comedor de la Academia San Isidro, un menú similar se cotizaba en 15 euros. Y aquí era gratis. El profesor Mendoza la llevó hacia la cocina, visible a través de una gran ventana de cristal. Elena miró dentro. En enormes ollas, se cocinaba el guiso, y en gigantescas arroceras, el arroz alcanzaba su punto. Los cocineros se movían de forma sistemática. Ella es la nutricionista de nuestro colegio, dijo el profesor Mendoza, señalando a una mujer con bata blanca. El Perú introdujo el sistema de nutricionistas escolares en 2010. Ella diseña los menús, gestiona los insumos y supervisa la higiene. Elena estaba atónita. ¿Una nutricionista? ¿Una profesional de la nutrición trabajando a tiempo completo en un colegio? En España existían los gestores de catering, pero la mayoría no eran nutricionistas. Su función se limitaba a pedir la comida y organizar el servicio. La nutricionista salió de la cocina y lo saludó. Buenas tardes. Soy Rosa Torres. Llevo 5 años trabajando en este colegio. Elena le estrechó la mano con torpeza. Luego, preguntó con cautela, ¿de dónde provienen los ingredientes? La señora Rosa respondió con una sonrisa, todos son productos frescos, entregados esta misma mañana. Las verduras provienen de agricultores locales con certificación orgánica y la carne es exclusivamente de producción nacional. Yo misma verifiqué la entrega ayer por la tarde. El color, la frescura. Las fechas de vencimiento. Todo lo reviso personalmente. Elena recordó la Academia San Isidro, donde trabajaba. En su comedor, la mayoría de los alimentos eran congelados, croquetas de pollo, pizzas, salchichas, papas fritas, todos productos procesados de fábrica. Incluso las verduras para la ensalada salían de bolsas de plástico. Un alumno tomó su bandeja y se sentó. Elena se sentó a su lado y le preguntó, ¿comen así todos los días? El alumno respondió como si fuera lo más normal del mundo, sí, claro. El menú cambia a diario. Ayer hubo arroz con pollo, y pasado mañana toca pescado frito. Elena observó la bandeja. Era de acero inoxidable, brillante. Muy diferente de las bandejas de poliestireno desechables que se usaban en algunos lugares de España. Tenía compartimentos para que los diferentes guisos no se mezclaran. Elena tomó una cuchara y probó el ají de gallina. Un sabor cremoso y cálido inundó su boca. Sabía a comida casera, hecha con esmero. Probó el arroz. Estaba perfectamente graneado y fragante. El lomo saltado estaba tierno y jugoso. Elena se quedó sentada, estupefacta. Empezó a sentir una profunda vergüenza de sí misma,
que durante 20 años había pregonado la excelencia de la educación española. Recordó el comedor de la Academia San Isidro, la imagen de las croquetas congeladas recalentadas en el microondas, la ensalada con hojas ya marrones, la pizza dura y fría. La cruda realidad donde los alumnos pagaban 7 euros por comida de pésima calidad. A la 1 de la tarde, Elena escuchaba una explicación sobre el sistema educativo peruano en la oficina del director. El director le mostró varios documentos y explicó con calma: nuestro país implementó el programa de almuerzos gratuitos de manera gradual desde 2011. Empezó en primaria y en 2019 se extendió a toda la secundaria. Elena tomó nota. ¿Cuál es el costo promedio del almuerzo por alumno? El director respondió: para un estudiante de secundaria, es de unos 12 a 15 soles por ración. En euros, eso era aproximadamente 3 euros. Elena casi deja caer el bolígrafo. ¿3 euros? ¿Una comida tan completa por 3 euros? En los colegios públicos de España, el gobierno federal subsidiaba con unos 4 euros por alumno el almuerzo gratuito. Pero el costo real que el colegio invertía en ingredientes era de apenas 1,50 €. El resto se iba en costos de personal y operación. El director continuó: nosotros destinamos la mayor parte del presupuesto del almuerzo a los ingredientes. Los costos de personal son cubiertos por separado por el Ministerio de Educación. Por eso podemos ofrecer comida altamente nutritiva con insumos de calidad. Elena hizo un cálculo rápido. España gastaba 1,50 € en ingredientes, mientras que el Perú gastaba 3 euros, más del doble. Y encima, en el Perú todos los alumnos lo recibían gratis, mientras que en España existía un estigma asociado a los beneficiarios del almuerzo gratuito. Los alumnos de familias pobres debían entregar un cupón, y los demás se enteraban. Elena preguntó con cautela: ¿y cómo es la supervisión de la higiene? El director sacó una carpeta y se la mostró. 2 veces al mes, personal de la Dirección General de Salud Ambiental viene a realizar una inspección. Verifican 47 puntos, incluyendo la limpieza de la cocina, el almacenamiento de los alimentos, el proceso de cocción y la higiene del personal. Si no cumplimos con los estándares, se aplican medidas correctivas de inmediato. Elena recordó la realidad que conocía en España. En 2019, 7.500 alumnos en toda España se infectaron con norovirus relacionado con la comida escolar. 27.000 colegios no pasaban inspecciones de higiene obligatorias y 8.500 cocinas escolares no habían sido inspeccionadas jamás. La propia Academia San Isidro, donde ella trabajaba, solo pasaba una inspección superficial una vez al año. Elena preguntó con voz temblorosa: ¿ha habido algún incidente de intoxicación alimentaria relacionado con el almuerzo escolar? El director negó con la cabeza. En nuestro colegio, ni un solo caso en los últimos 10 años. A nivel nacional, los casos de intoxicación por almuerzos escolares son extremadamente raros. La supervisión es muy estricta. Elena se levantó y miró por la ventana. En el patio, los alumnos jugaban fulbito. Reían y corrían. Esos niños, pensó, comen todos los días un almuerzo caliente de 3 euros, con verduras orgánicas y carne local. Mientras tanto, los alumnos de los colegios públicos españoles comen croquetas congeladas de 1,50 €. Hechas con pollo de baja calidad que ni los restaurantes de comida rápida usarían, y están expuestos al riesgo de norovirus. ¿Qué había estado enseñando Elena durante los últimos 20 años? A las 4 de la tarde, Elena visitó de nuevo el comedor. Esta vez le permitieron entrar a la cocina. Se puso un uniforme higiénico y una mascarilla. La nutricionista, la señora Rosa, la guió. Esta es la cámara de almacenamiento de alimentos. Abrió el refrigerador industrial y le mostró. Las verduras se conservan por debajo de los 5 grados Celsius y la carne a menos 18 grados. Todos los alimentos están etiquetados con la fecha de recepción y de caducidad. Elena estaba impresionada por el sistema de gestión. Este es el termómetro para alimentos, dijo la señora Rosa, mostrándole un termómetro digital. Los guisos deben cocinarse por encima de los 100 grados durante al menos 5 minutos, y la temperatura interna de los salteados debe superar los 75 grados. Todo se registra y se archiva. Las manos de Elena temblaban mientras tomaba notas. Nunca había visto una gestión tan sistemática en la cocina de un colegio español. La mayoría simplemente recalentaba comida congelada. Medir la temperatura era algo que nunca se hacía. Cuando llegó la hora de regresar, Elena volvió al hotel. Paseó sola por la noche. A pesar de ser más de las 10,
Las calles de Miraflores estaban bien iluminadas y llenas de vida. Muchas mujeres caminaban solas y un grupo de adolescentes conversaba frente a un tambo. Elena recordó Madrid. Caminar sola por las calles de Madrid a las 10 de la noche podía ser peligroso, especialmente para una mujer. Pero aquí se sentía segura. Había cámaras de seguridad por todas partes y el patrullaje de la policía era frecuente. Al pasar por un tambo, vio a varios estudiantes de secundaria comiendo fideos instantáneos. Eran casi las 11 de la noche. ¿Sus padres no se preocupan?, se preguntó. Pero ellos parecían relajados. Recordó haber oído que los índices de seguridad en Lima habían mejorado notablemente. Elena se tumbó en la cama del hotel, mirando al techo. Su mente era un torbellino. La fe que había mantenido durante 20 años se había tambaleado en un solo día. El Perú no era un país subdesarrollado, de hecho, en muchos aspectos, era más avanzado que España. El sistema de almuerzos escolares, la equidad educativa, el transporte público, la seguridad. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano y buscó datos sobre el sistema educativo peruano. Abrió su laptop y descargó el informe de la OCDE, Education at a Glance 2024. Esta vez leyó con atención la sección que había ignorado. La primera estadística impactante apareció. La tasa de finalización de la educación superior entre los jóvenes peruanos de 25 a 34 años era del 69.7%, el primer lugar en la OCDE. El segundo era Canadá con 66.8% y el tercero Japón con 65.4%. España rondaba el 50%. Elena pasó a la página siguiente. Algo aún más sorprendente. El Perú también mostraba resultados excelentes en equidad educativa intergeneracional. La diferencia en la tasa de finalización de la educación superior de los hijos según el nivel educativo de los padres era menos de 3 veces. Mientras tanto, en España, la cifra era de 6.8 veces, en Francia, 6 veces, y en Italia, 9.5 veces. Elena entendía perfectamente lo que eso significaba. En el Perú, el hijo de una familia humilde tenía casi las mismas oportunidades de acceder a la educación superior que el hijo de una familia adinerada. En España, si tus padres no fueron a la universidad, era muy difícil que tú lo lograras. Ella misma era un ejemplo, pudo entrar a Oxford porque sus dos padres eran universitarios. Elena también revisó de nuevo los resultados PISA 2022. El Perú estaba en los primeros puestos en matemáticas, lectura y ciencias. Mantenían una posición de liderazgo. Sin embargo, los alumnos que conoció ayer no parecían estresados. Al contrario, disfrutaban de su almuerzo, conversaban y reían. A las 10 de la mañana, comenzó de nuevo la visita al colegio. Hoy estaba programado un recorrido por los alrededores. El profesor Mendoza propuso, ¿qué tal si vamos a un tambo con los alumnos? Será una buena experiencia para ver la cultura de las tiendas de conveniencia en el Perú. Elena lo siguió sin muchas expectativas. Tiendas de conveniencia hay muchas en España. Al entrar al tambo cercano al colegio, se sorprendió. El letrero de «Abierto 24 horas», la limpieza de la tienda y la variedad de comida preparada llamaron su atención. Un alumno le explicó, aquí también podemos enviar paquetes, pagar recibos e incluso hacer transacciones bancarias. Elena lo comparó con las tiendas de barrio en España, que apenas servían para comprar bebidas y snacks. Lo más sorprendente fue la comida, platos de menú, bentos, fideos instantáneos en vaso y sándwiches variados. Los alumnos elegían con naturalidad y lo calentaban en el microondas. Vio la etiqueta de precio de un plato de menú, 8 soles peruanos, unos 2 euros. ¿Qué es esto?, preguntó. Un alumno sonrió y respondió, es un menú, profe. Para comer algo rápido, es buenazo. Elena compró uno y lo probó. Arroz con un guiso. Estaba fresco y delicioso. Era difícil encontrar comida fresca así en una tienda española. A las 10:30, regresaron al colegio para una sesión de debate con los alumnos. 10 estudiantes peruanos ya estaban sentados en el aula. Elena se sentó y comenzó a preguntar, ¿cuántas horas estudian al día? Una alumna respondió, en el colegio estamos 7 horas y en casa hacemos tareas y repasamos unas 2 horas. En total, unas 9 horas. Elena se aseguró, ¿de verdad? Sí, pero los fines de semana estamos más relajados. Elena estaba atónita. 9 horas, lo mismo que un estudiante en España. El artículo que leyó hablaba de 15 horas. No van a academias, insistió. Algunos compañeros van, pero yo no.
El programa de reforzamiento después de clases aquí es gratis, respondió un chico. Elena anotó, programa postescolar gratuito. Algo inimaginable en España. ¿Qué opinan del almuerzo escolar?, lanzó su pregunta clave. Los alumnos se miraron y sonrieron. Uno respondió, es excelente, por supuesto. Podemos comer comida caliente todos los días, no tenemos que traer lonchera y no pagamos nada. Otro añadió, mi mamá dice que el almuerzo escolar en el Perú es el mejor del mundo. Dice que en el extranjero la comida no es rica, es verdad. Elena dudó antes de responder. Depende del país. Un alumno sacó su celular y le mostró algo. Profesora, vi en YouTube que el almuerzo en los colegios de España es solo pizza y hamburguesas, ¿es cierto? El rostro de Elena se enrojeció. No en todos los colegios es así. Pero sabía que estaba mintiendo. La realidad era que la mayoría de los colegios públicos españoles servían precisamente eso. Llegó la hora del almuerzo. Volvieron al comedor. El menú de hoy era seco de res con frijoles, sopa de verduras, arroz y fruta. Elena se sentó entre los alumnos y comió con ellos. Un chico le preguntó, profesora, ¿cómo es el almuerzo en España? Elena dejó su cuchara. Siendo sincera, no es tan bueno como aquí. El alumno pareció sorprendido. ¿En serio? Pero España es un país más rico. Elena sonrió con amargura. Sí, un país más rico que gasta menos dinero en el almuerzo de sus estudiantes. Otra alumna preguntó, entonces, ¿qué comen los estudiantes en España? Elena suspiró. Mayormente comida congelada, como croquetas de pollo, pizza y salchichas. Los alumnos se miraron con asombro. En la sesión de la tarde, Elena asistió a un intercambio cultural. Jennifer, una alumna de la Academia San Isidro, comenzó su presentación. Nuestra matrícula anual es de 30.000 euros. El 95% de nuestros egresados va a las mejores universidades de Europa, dijo con orgullo. Elena, escuchando desde atrás, sintió de repente vergüenza. Un estudiante peruano llamado Mateo levantó la mano. Una pregunta. ¿Y qué pasa con los alumnos que no tienen tantos recursos? Con ese costo, muchos no podrán estudiar allí, ¿verdad? Jennifer pareció confundida. Hay becas, pero para muy pocos. Mateo insistió, entonces, ¿la mayoría de los que estudian allí son hijos de familias ricas? Jennifer respondió titubeante, sí, se podría decir que sí. Elena se sentía incómoda. Las cosas que siempre había considerado normales de repente le parecían vergonzosas. Ahora era el turno de una alumna peruana, Camila. Nuestro colegio es público, así que no hay costo de matrícula. Cualquiera puede ser admitido en el colegio más cercano a su casa, sin examen. El almuerzo es gratis, los libros de texto también. Los alumnos de San Isidro parecían sorprendidos. Un español preguntó, ¿entonces los hijos de ricos y pobres estudian en el mismo colegio? Camila respondió, sí. ¿No es eso lo justo? Obviamente, en distritos como este los precios de las viviendas son altos, así que vive mucha gente con dinero, pero el colegio es el mismo para todos. Elena se hundió en sus pensamientos. En España, los buenos colegios estaban en barrios ricos y los peores en barrios pobres. Tras las presentaciones, comenzó un debate libre. Una alumna peruana le preguntó a Elena, profesora, ¿por qué España no ofrece un buen almuerzo a sus estudiantes? Elena se quedó en silencio un momento. Es por cuestiones de presupuesto, respondió a trompicones. La alumna replicó, pero, ¿no es España un país mucho más rico que el Perú? Su PBI per cápita es más alto. ¿Por qué no quieren gastar en los estudiantes? Elena no supo qué responder. Un alumno peruano, Mateo, preguntó, profesora, leí que muchos estudiantes en España se enferman por norovirus en la escuela. ¿Es verdad? Elena asintió. Sí, lamentablemente es cierto. En 2019, unos 7.500 se infectaron. Mateo, horrorizado, preguntó, ¿por qué? ¿Los comedores están sucios? Elena suspiró. No es que estén sucios, es que la gestión es deficiente. Hay 27.000 colegios que no pasan inspecciones. Los alumnos peruanos no lo podían creer. A nosotros nos inspeccionan 2 veces al mes, murmuró uno. Elena sintió una punzada en el corazón. Miguel, un alumno de San Isidro, le preguntó, profesora, entonces, ¿la educación en el Perú es mejor que en España?
Elena guardó silencio. Todos la miraban. Lentamente, abrió la boca. Al menos en lo que respecta al almuerzo, sí. El Perú es mucho mejor. Y su equidad educativa también es superior. Los alumnos estaban en shock. La profesora Elena elogiando a otro país que no fuera España. Era la primera vez en 20 años. Al terminar la clase, Elena se encontró con la nutricionista en el pasillo. Le preguntó, señora Rosa, ¿por qué el Perú invierte tanto en el almuerzo escolar? Ella sonrió. Porque la salud de los estudiantes es el futuro de la nación. Si comen bien, crecen bien, y si crecen bien, aprenden bien. El almuerzo no es solo para llenar el estómago, es parte de la educación. A las 6 de la tarde, Elena decidió cenar con los alumnos. Un estudiante peruano sugirió, profesora, ¿ha probado el pollo a la brasa? Pedimos por aplicativo, ¿le parece? Elena frunció el ceño. ¿Delivery en el colegio? El alumno sacó su celular, abrió la aplicación de Rappi y, tras unos toques, dijo, listo, ya está pedido. Llega en 20 minutos. Elena estaba estupefacta. En España, para pedir comida, tenía que llamar por teléfono y esperar al menos una hora. Exactamente 18 minutos después, un motorizado llegó. El alumno recibió 2 cajas con pollo a la brasa y bebidas. Elena miró su reloj. Efectivamente, menos de 20 minutos. La cultura del delivery en el Perú está muy avanzada, profe, le explicó un alumno. Elena probó un trozo de pollo. Estaba jugoso y delicioso. Preguntó por el precio. Las 2 porciones costaron 50 soles, unos 13 euros. En Madrid, una porción similar costaría al menos 20 euros. Después de comer, un alumno le mostró su celular. Profesora, ¿sabía que la velocidad de Internet en el Perú es una de las más rápidas del mundo? Elena se sorprendió. ¿De verdad? El alumno le mostró la pantalla. Un test de velocidad 5G mostraba más de 1 Gbps de descarga. Elena sacó su celular español para comparar. En Madrid también usaba 5G, pero la velocidad era una décima parte y a menudo perdía la señal en el metro. Un alumno dijo, en el Perú, el wifi en el metro de Lima funciona perfecto, incluso en los túneles. Los sentimientos de Elena eran un caos. Los buses en el Perú eran limpios, las tiendas de conveniencia prácticas, el delivery rápido y el internet velocísimo. Y lo más importante, ofrecían un almuerzo caliente de 3 euros a sus alumnos. España se jactaba de ser un país desarrollado, pero en calidad de vida, se estaba quedando atrás. Llegó el último día de la visita. Elena estaba sentada en su hotel, reflexionando. Al llegar, era arrogante. Ahora, todo era diferente. Abrió su laptop y empezó a organizar sus notas. Escribió punto por punto las maravillas que había visto en el Perú. Transporte público, limpio, puntual, seguro. Tiendas de conveniencia, abiertas 24 horas, comida fresca, servicios múltiples. Cultura del delivery, rápido, fácil, asequible. Internet, de las velocidades más altas del mundo. Y lo más importante, el almuerzo escolar, una inversión de 3 euros por alumno, nutricionistas, ingredientes frescos, inspecciones constantes, 0 intoxicaciones. En España, 1,50 €, comida congelada, 7.500 infectados por norovirus. Las lágrimas cayeron sobre su teclado. Lo que había enseñado durante 20 años era una mentira. La excelencia del sistema español era, en el mejor de los casos, parcial. El PBI del Perú podría ser menor, pero en calidad de vida y bienestar estudiantil, estaban muy por delante. Recordó el capítulo 6 de su libro, La excelencia del programa de almuerzos escolares en España. ¡Qué farsa! En la mañana de su último día, visitó el colegio una vez más. Quería disfrutar de ese almuerzo por última vez. Se sentó entre los alumnos y comió en silencio. Un estudiante se le acercó. Profesora, cuando vuelva a España va a extrañar la comida de aquí. Elena sonrió. Creo que sí. Ustedes son unos niños muy afortunados. ¿Por el almuerzo?, preguntó él. Sí, respondió Elena, por el almuerzo y por tener un sistema que se preocupa por ustedes. En el bus hacia el aeropuerto, miraba por la ventana las calles de Lima. Hace 2 semanas, no sintió nada. Ahora era diferente. Sabía cuánto esta ciudad, este país, valoraba a sus estudiantes. Subió al avión. Tras 16 horas,
llegó a Madrid. Volvió a su apartamento y deshizo la maleta. Fue directo a su despacho y tomó su libro. Abrió el capítulo 6. Leerlo la hizo sentir una vergüenza inmensa. Se dio cuenta de lo estúpida y arrogante que había sido. Abrió su laptop y escribió un correo a su editorial. Quiero publicar una edición revisada de la excelencia de la educación española. Todo el capítulo 6 debe ser reescrito. Estaba equivocada. El programa de almuerzos escolares español no es excelente. De hecho, necesita una reforma urgente. Al día siguiente, lunes, Elena estaba de pie frente a su clase en la Universidad Complutense. Respiró hondo y comenzó. Amigos, hoy quiero contarles lo que aprendí durante 2 semanas en el Perú. Los estudiantes se sorprendieron. ¿Aprender en el Perú? Elena asintió. Sí, aprendí. Durante 20 años he enseñado la excelencia de la educación española, pero estaba equivocada. Al menos en lo que respecta al almuerzo escolar y la equidad educativa, el Perú está muy por delante de España. Elena comenzó su presentación. Explicó punto por punto el sistema peruano y confesó con honestidad la cruda realidad española. Los estudiantes estaban en shock. Uno levantó la mano. Profesora, ¿y qué debemos hacer? Elena respondió con firmeza, debemos cambiarlo. Debemos mejorar nuestro sistema. Porque la salud de nuestros estudiantes es el futuro de nuestra nación. Tras la clase, Elena envió un correo al Consejo de Educación de Madrid. El título, Propuesta para emular el sistema de almuerzo escolar del Perú. También presentó una propuesta de mejora a la Academia San Isidro. Esa noche, sentada en su sofá, bebiendo vino, miraba por la ventana. La vista de Madrid brillaba, pero su corazón estaba en Lima. Con aquellos estudiantes, con ese almuerzo caliente, con ese sistema que los cuidaba. Elena se hizo una promesa. Dedicaría el resto de su vida a los estudiantes de España. Aplicaría lo que aprendió en el Perú en su propio país. Y nunca más volvería a ser arrogante. Hay mucho que aprender en el mundo, y España no es lo mejor en todo. La historia de la profesora Elena Vargas no terminó ahí. 6 meses después, publicó la edición revisada de su libro. El nuevo título del capítulo 6 era, La lección de humildad que aprendí en Lima. El libro no solo hablaba del almuerzo, sino de la excelencia del sistema peruano en general, su transporte moderno, sus tiendas prácticas, su delivery veloz, su internet de primera y, sobre todo, su filosofía educativa que prioriza al estudiante. Como asesora del Consejo de Educación, Elena impulsó una ley de reforma del almuerzo escolar. Y actualmente, un programa piloto se está implementando en 5 colegios públicos. La fe que mantuvo durante 20 años se derrumbó en 2 semanas, pero ahora, Elena se había convertido en una educadora mucho mejor. La verdad que aprendió en un pequeño comedor de Lima resonaba en ella. La calidad de vida de sus ciudadanos es la verdadera fortaleza de una nación.